de tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. De familia de Dios. Bienvenidos a la sexta y última parte de la serie titulada Espejos Rotos, redefiniendo nuestra identidad en Dios. ¿Alguna vez te has mirado en un espejo roto similar a este? La imagen que ves de ti mismo está distorsionada, fragmentada, está confusa o es confusa y refleja una imagen de ti que no es fiel a la realidad. Así es como muchos de nosotros nos vemos, no a través del espejo de la verdad de Dios, sino a través del espejo de nuestras heridas más profundas. Durante esta serie hemos recorrido un camino de sanidad definitiva en la palabra de Dios, tal como lo dice el Salmo 107:20. Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Recapitulemos brevemente lo que hemos aprendido. En la primera parte abordamos el tema ¿por qué me veo así? Y entendimos cuál es el origen de las distorsiones de nuestra autoimagen. En la segunda parte descubrimos que cuando pensamos que somos irreparables, en realidad somos reparables para Dios. En la tercera parte enfrentamos la mentira de que no valemos nada y Dios nos reveló el inmenso valor que tenemos por ser adoptados como sus hijos. En la cuarta parte de la serie reemplazamos la mentira de la autosuficiencia con la verdad de la dependencia absoluta de Dios. En la quinta parte desmantelamos la prisión de la condenación y abrazamos la libertad del perdón de Dios. Y hoy, en esta última parte, enfrentaremos una de las mentiras más dolorosas y también comunes de todas. Una mentira que afecta a millones y millones de personas en este preciso momento. El título de este mensaje es Desconectado versus conectado en amor. Desconectado versus conectado en amor. Paradójicamente, vivimos en la era más conectada de la historia de la humanidad y simultáneamente en la más solitaria. Vivimos en la era en la que recibimos más likes o más me gusta en las redes sociales, pero seguimos batallando cada día más con un vacío de propósito, con crisis existenciales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, en su informe del 2023 titulado Our Epidemic of Loneliness and Isolation, nuestra epidemia de soledad y aislamiento, alertó, de acuerdo con estos datos, que el 36% de los adultos se sienten seriamente solos y que entre los jóvenes de 18 a 25 años esa cifra asciende a un 61%. Es decir, los jóvenes de entre 18 a 25 años reportan niveles de soledad significativamente más altos, un 69% más elevados que la población adulta en general. Esto es realmente preocupante. Este mismo informe declara que la soledad crónica representa un riesgo para la salud comparable al de fumar 15 cigarrillos al día. Esta
Este es un informe científico que tiene que ver con la salud y vemos entonces que la soledad crónica puede llegar a afectar físicamente o la salud de una persona de la misma manera en la que fumar 15 cigarrillos diarios lo harían. Es decir, estamos delante de algo que nos afecta no solamente emocionalmente, sino también en nuestro cuerpo físico, porque la soledad crónica representa un peligro comparable al tabaquismo severo. En el Reino Unido, la soledad se tomó tan en serio que el gobierno nombró un ministro para la soledad. El cargo que fue asumido por primera vez en el año 2018 por esta mujer, Tracy Crouch, quien fue la primera ministra para la soledad del Reino Unido en el año 2018, como se los he dicho. Pero este no es un problema aislado debido a que también afecta a la iglesia. En una encuesta del año 2023, es decir, reciente, del grupo Barna, titulada The Connected Church, la iglesia conectada, se reveló lo que podemos apreciar también, que el 40% de los cristianos practicantes se sienten solos con frecuencia o a veces. Pero además, que casi la mitad, es decir, el 47%, describe sus relaciones en la iglesia como superficiales. Y que 1 de cada 3, es decir, el 33%, admite que no tiene a nadie en su congregación con quien pueda ser completamente honesto. Esto es sumamente preocupante, porque quiere decir que somos oidores de la palabra de Dios, pero no estamos siendo hacedores de la palabra de Dios. Quiere decir que estamos predicando una cosa, pero viviendo otra, y eso se está reflejando en que casi la mitad de la iglesia percibe que sus relaciones son superficiales y que una tercera parte de la iglesia no siente que pueda ser honesta. Veamos esta otra gráfica. Hay un dato alarmante e insisto en este dato. 1 de cada 3 cristianos no tiene a nadie en su iglesia con quien pueda ser completamente honesto, revelando una crisis de autenticidad y comunidad profunda en nuestras congregaciones. Y luego esto nos hace reflexionar en que casi la mitad de los creyentes describe sus relaciones en la iglesia como superficiales, a pesar de que la Escritura nos llama a una comunión auténtica y profunda. Y una vez más, confirmamos científica, sociológica y políticamente que la Biblia siempre ha tenido razón. Porque la primera vez que Dios dijo que algo no era bueno fue cuando vio al primer hombre que creó solo y expresó: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si bien hemos interpretado este texto primordialmente en el contexto del matrimonio, lo cual es correcto, también hay un principio fundamental por diseño de creación. Los seres humanos fuimos hechos por Dios como seres relacionales para vivir en comunidad y no en soledad. ¿Alguna vez has sentido lo siguiente? Nadie me entiende realmente, nadie me conoce verdaderamente. Estoy rodeado de gente, pero me siento completamente solo. No encajo en ninguna parte. Y ayer tuvimos una reunión hermosa con los matrimonios de la iglesia, pero esta es una posibilidad también, que alguien que está casado llegue a expresar algo como esto. Estoy casado, pero me siento completamente solo, desconectado. O tengo una familia, esposa e hijos, pero la soledad me abruma. Estoy desconectado relacionalmente, no tengo ninguna relación significativa ni profunda en mi vida, o incluso llegando hasta el punto de decir,
si yo desapareciera, nadie lo notaría. Si alguna de estas frases resuena en tu corazón, quiero que sepas algo. No estás solo en sentirte solo. No estás solo en sentirte solo. La ironía cruel es que en un salón con muchas personas que se sienten desconectadas, cada una cree que es la única que se siente así. Pero hoy vamos a exponer esta mentira y a reemplazarla con la verdad liberadora de Dios. Antes de continuar, quiero decir algo con todo mi amor pastoral. Entiendo de dónde viene esta sensación de desconexión. Esta mentira nace frecuentemente de experiencias reales de rechazo, abandono y traición. Cuando aquellos que debían incluirnos nos excluyeron, cuando nos rechazaron, cuando fuimos desvalorados, cuando intentamos conectar y fuimos ignorados o ridiculizados, cuando anhelábamos ser parte y pertenecer, pero nunca nos escogieron, nunca nos tomaron en cuenta. Y después de suficiente dolor, tu corazón herido concluyó: es más seguro estar desconectado, no pertenecer a nada ni a nadie. Eso me evitará el sufrimiento. Desarrollaste lo que por fines prácticos llamo en este sermón aislamiento defensivo, que es una estrategia de supervivencia emocional, cuya lógica es: si no te acercas, no te pueden rechazar; si no te abres, no te pueden herir ni lastimar; si no perteneces, no te pueden excluir ni sacar. Y quiero que sepas que no te juzgo por haber desarrollado ese aislamiento defensivo. Probablemente fue la única forma que encontraste para protegerte de un dolor acumulado que te abrumaba. Pero el problema es que lo que comenzó como un mecanismo de defensa, como una estrategia de supervivencia, se convirtió en una cárcel de soledad y desconexión que va en contra de lo más fundamental de ti, cómo Dios te diseñó. Dios no te diseñó para vivir en una prisión de soledad ni en una desconexión. Este es el punto número 1, la distorsión. Estoy desconectado. Cuando creemos que estamos fundamentalmente desconectados, estamos creyendo una mentira que tiene múltiples orígenes y que he tratado de plasmar o resumir en las siguientes situaciones. Por ejemplo, cuando hemos experimentado el rechazo temprano y expresamos algo como: no soy lo suficientemente bueno para pertenecer. Quizás en tu infancia experimentaste rechazo de tus compañeros, fuiste el último en ser elegido para el equipo, te sentaste solo en el comedor, escuchaste las risas cuando entraste en una habitación y todos se callaron porque lo que estaban haciendo era hablar a tus espaldas y burlarse de ti. También tenemos la exclusión familiar. Has dicho algo como: ni siquiera en mi propia familia encajo. Tal vez creciste sintiéndote como el extraño en tu propia familia, o usando una terminología más chapina, yo me siento como el bicho raro de mi familia, ¿verdad? El hijo olvidado, el hermano invisible, el que siempre fue comparado desfavorablemente con los demás. También tenemos la traición relacional. Quizá te has dicho a ti mismo cosas como: si me conocieran realmente, me abandonarían. Posiblemente te abriste completamente con alguien, mostraste tu verdadero yo y esa persona usó tu vulnerabilidad en tu contra como un medio de manipulación, o simplemente se fue cuando más la necesitabas. Quizá te sentiste usado porque una persona se te acercó con una doble agenda, no con motivos puros, porque una persona tenía ambiciones ocultas y no le importabas tú, sino lo que podía obtener de ti. También tenemos las diferencias no aceptadas. Has expresado: soy demasiado distinto para encajar. Quizás tu personalidad, tus intereses, tus luchas, tu historia, tu apariencia física, tu trasfondo cultural o racial, tu sensibilidad emocional no comprendida, tu introversión o incluso tu extroversión,
te hicieron sentir que nunca podrías pertenecer verdaderamente. Pérdidas significativas, te has dicho para tus adentros, todos los que amo eventualmente se van. Tal vez has experimentado tantas pérdidas por muerte o divorcio, y acá debo aclarar algo porque pastoralmente me he percatado de esto. Hay divorcios que se ejecutan en lo que son las cortes legalmente, pero también he detectado divorcios prácticos en los que las personas siguen legalmente casadas, viviendo bajo el mismo techo, a veces durmiendo hasta en la misma cama, pero están divorciados emocionalmente, desconectados. Tal vez experimentaste una mudanza o, insisto, traiciones, que tu corazón concluyó, es más seguro no conectar profundamente con nada ni con nadie. Y después de todas esas experiencias, tu corazón herido construyó un muro, una barrera, un escudo. Pero escucha esto, la desconexión no es tu identidad verdadera. Esa es una distorsión. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta mentira? Déjenme pintarles un cuadro de cómo se ve vivir creyendo que estás desconectado. En la iglesia asistes, pero no te integras realmente. Te sientas en el mismo lugar, quizá llegas justo a tiempo para evitar conversaciones prolongadas. Te vas inmediatamente después del servicio, piensas, esta gente tiene sus grupos, esta gente tiene sus amistades, yo no encajo aquí. En las relaciones, mantienes a todos a una distancia segura. Compartes suficiente información para parecer abierto, incluso te muestras sociable, pero nunca revelas tu verdadero yo, nunca revelas quién eres en realidad. Porque en el fondo crees que si te conocieran realmente, te lastimarían o te dirían. En las redes sociales, ve las fotos de todos los demás, sus reuniones familiares perfectas, sus grupos de amigos riendo, sus vidas llenas de conexión. Y cada imagen confirma tu argumento. Todos los demás pertenecen, todos los demás están incluidos, yo soy el único que está solo. Pero insisto, no estás solo en sentirte solo. Y pensando, como diría un dicho muy conocido en la cultura anglosajona, y pensando siempre que la grama del vecino es la más verde, ¿verdad? O más verde que la tuya, por lo menos, concluyes que no eres lo suficiente, que estás defectuoso, que nadie se interesaría realmente en ti. Y en tu mente tienes una narrativa constante que refuerza tu aislamiento. Soy distinto, soy raro, soy demasiado complicado, estoy demasiado dañado, nadie querría realmente conocerme como soy. Y esta forma de pensar crea lo que los psicólogos llaman profecías autocumplidas. Ojo con esto, que no es léxico teológico, sino psicológico. Y esta terminología viene desde 1948. Profecías autocumplidas. En el ámbito de la psicología, una profecía autocumplida ocurre cuando una creencia acerca de ti mismo, aunque sea falsa, influye en tu comportamiento de tal manera que terminas provocando que esa creencia equivocada se haga realidad en tu vida. Por ejemplo, porque crees que no perteneces, entonces actúas de maneras que te mantienen desconectado y luego usas tu desconexión como evidencia de que tú tenías razón desde el principio. ¿Sí me explico con esto? Tengo un concepto erróneo de mí, entonces actúo de esa manera y luego confirmo con los resultados que yo tenía razón. Así que así continúa el ciclo, crees algo equivocado acerca de ti y provocas que eso se convierta en tu realidad, en una profecía autocumplida. Es un círculo vicioso de autoengaño que solamente la gracia de Dios puede romper.
En varios momentos de su vida, el salmista David expresó haberse sentido desconectado tanto de Dios como de los demás y expresa: vuelve a mí tu rostro y tenme compasión. Aquí está hablando con Dios, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón. Líbrame de mis aflicciones. Lo que pasa con la desconexión o la soledad es que provoca que la angustia en nosotros vaya en ascenso, vaya en aumento, vaya creciendo hasta que reventamos. Y en el Salmo 142:4, por ejemplo, David expresa lo siguiente, y me gusta la paráfrasis de la palabra de Dios para todos aquí. Dice: no tengo ni siquiera un amigo que esté a mi lado acompañándome. No tengo en dónde esconderme. A nadie le importa si vivo o muero. A veces caemos en disfrazar nuestro aislamiento de muchas maneras y tratamos de justificarlo diciendo cosas como: soy muy independiente, cuando en realidad lo que tenemos es miedo a necesitar de alguien. O prefiero la calidad sobre la cantidad, cuando en realidad estamos evitando toda conexión profunda. Luego decimos cosas como: las personas son decepcionantes, cuando en realidad estamos protegiendo nuestro corazón de ser lastimado una vez más y estamos huyendo de la vulnerabilidad, pero perdiéndonos de todo lo bueno que podemos experimentar relacionalmente. Y a veces decimos cosas como: yo tengo muchos conocidos, cuando en realidad no tenemos ni una sola relación auténtica, un verdadero amigo con el que podamos profundizar y ser quienes realmente somos. Ven la siguiente imagen que he preparado para ustedes. Es una imagen a manera de contraste. En el lado izquierdo tenemos a un músico que es acompañado por una orquesta sinfónica. Toca su violín con perfección, es un virtuoso, toca nota por nota. Pero un día decide que puede hacerlo mejor por su cuenta. Y eso es lo que vemos en el lado derecho de la fotografía. Se lleva su partitura, se para en el mismo auditorio y toca la misma melodía. Al principio se siente empoderado, diciendo cosas como: lo estoy logrando yo solo. ¿Quién necesita una sinfónica que lo acompañe? Pero pronto se da cuenta de que la música suena vacía, sin armonía, sin contrapunto, y no es que esté tocando mal las notas, las toca igualmente bien, pero la sinfonía fue escrita originalmente para ser tocada en conjunto por toda una orquesta. Así somos nosotros. Podemos intentar vivir nuestra propia melodía en una vida en solitario, pero nunca sonará como fue escrita y diseñada por el compositor divino. Fuimos creados para la armonía de la comunidad. Dejemos entonces que suene la sinfonía de la unidad y de la pertenencia entre nosotros. David lo expresó de una manera maravillosa, diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto nos lleva al punto número 2 y final. La verdad más profunda sobre tu identidad, vamos a verla aquí, es que estoy conectado en amor. Estoy conectado en amor. Estás conectado a Dios y has sido diseñado para conectar con los demás. Dios te hizo a su imagen y semejanza para que pudieras conectar relacionalmente con Él. Pero también hizo a tu prójimo a su imagen y semejanza para que pudieras conectar con tu prójimo. ¿Se acuerdan de los 2 grandes mandamientos? Amar al Señor con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es conexión relacional. Ahora, esta conexión no es algo que tienes que ganar o crear o generar en tus propias fuerzas, porque ya existe. Solo necesitas entonces reconocerla y empezar a vivirla plenamente. Quiero compartirte 3 realidades acerca de cómo estamos conectados en amor, de cómo funciona esta conexión.
La primera realidad es que estás conectado a Dios por su iniciativa, no por la tuya. Esta es la diferencia radical entre el cristianismo y las demás religiones. No somos nosotros buscando desesperadamente conectar con un Dios distante e inalcanzable, sino que es Dios buscándonos persistentemente, desmantelando o derribando nuestros muros, sacándonos de nuestro aislamiento. Incluso al punto de que su amor nos constriñe, su amor nos atrapa, nos captura, su amor nos derrota. En 1 Juan 4:19, el apóstol dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. No empezaste tú la relación con Dios. No fuiste tú quien dio el primer paso, fue Él, fue Dios quien te buscó. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, antes de que tú lo buscaras, Él te buscaba. Antes de que tú pensaras en Él, Él te había pensado por toda una eternidad. Él estaba conectado a ti antes de que tú quisieras conectar con Él. Él ya estaba tendiendo el puente. Un puente que conllevaría esto: abandonar su trono eterno, venir a este mundo hecho carne y morir en una cruz. Escucha las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Este es el juego de palabras. Esta es la dinámica de yo en ti, tú en mí, yo en ti, tú en mí. Esto lo vemos a lo largo de la Biblia. Dios está en ti y tú estás en Dios. ¿Captas la imagen? No eres una planta independiente tratando de conectar con la vid. No eres una planta parásito que quiere ver cómo conecta con la vid. No, eres una rama que ya está conectada. La conexión ya existe. Tu trabajo no es crear esa conexión, sino permanecer en ella para dar fruto. La palabra permanecer en griego es meno y significa habitar, quedarse, residir, morar, vivir en. No es una visita ocasional, no es una conexión de vez en cuando con Dios, no es una conexión intermitente, es una residencia permanente, es vivir de continuo en una unión ininterrumpida con el Señor que trasciende nuestras emociones y nuestras situaciones. Colosenses 3:3 dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida en Cristo, protegida, segura, resguardada. No podrías estar más conectado que esta verdad. No podrías estar más seguro que en esta verdad. Y no podrías pertenecer más de lo que ya perteneces en esta verdad. C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo expresa lo siguiente: cada vez que oras te conviertes un poco más en la clase de criatura que está destinada a estar en comunión con otras criaturas semejantes a ti, es decir, en el cuerpo de Cristo. El punto de C.S. Lewis es que mientras más nos acerquemos a Dios, más nos acercaremos también los unos a los otros. En otras palabras, cuando apuntamos verticalmente, Dios hará que también crezcamos en nuestras relaciones horizontalmente. Nuestra conexión vertical con Dios resulta en una conexión horizontal entre nosotros porque somos su iglesia, su cuerpo. En otro de sus libros titulado Los Cuatro Amores, Lewis dice en esta misma línea, la verdadera amistad cristiana no nace del simple gusto mutuo o de la afinidad, sino de una común orientación hacia Dios. Por experiencia propia puedo decirles que las amistades más profundas en la vida no son necesariamente aquellas con las que compartimos gustos o afinidades particulares, sino aquellas personas
que estamos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tenemos un mismo punto al que apuntamos en común, eso nos hace profundizar en nuestras amistades mucho más que un hobby, mucho más que alguna afinidad humana. Esto nos lleva a la segunda realidad. Estás diseñado para vivir en comunidad y no en aislamiento. Dios no solo te conectó consigo mismo, te diseñó también para estar conectado con otros creyentes. Este no es un añadido opcional, es una verdad fundamental. Eres un ser relacional por creación. El teólogo ortodoxo oriental John Sisiulas dijo acertadamente que existir es relacionarse. Existir es relacionarse. Dios lo deja muy claro cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Saben qué está buscando ahí? Relación. Voy a crear a alguien que tenga la capacidad de relacionarse conmigo. Pero al hacer a los demás con esa misma imagen, nos hace con capacidad de relacionarnos entre nosotros. Entonces somos seres relacionales por creación. Nuestra existencia se manifiesta relacionalmente. El autor de la carta a los Hebreos dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Nota que no es una sugerencia, no dice, amado hermano, si te sientes cómodo, si amaneciste con ganas de ir a la iglesia, si es que no hay algo que se interponga, amado hermano, si no hay partido, y vean que no soy legalista, creo mucho en la unión familiar y celebro cuando podemos disfrutar en compañía de nuestras familias y entiendo que muchas veces es el fin de semana, eso lo puedo comprender, pero lo que tenemos aquí delante es un mandato de Dios para congregarnos. Y a veces queremos que todo lo demás fluya de una forma integral y excepcional en nuestras vidas, pero ni siquiera partimos por lo más básico, que es congregarnos. Ahora, ¿por qué es tan importante congregarnos? Porque nos necesitamos mutuamente. Fuimos creados así. Nos necesitamos para estimularnos al amor y las buenas obras, para animarnos cuando perdemos la esperanza, para recordarnos la verdad cuando nuestros corazones engañosos nos tienden una trampa, para fortalecernos cuando estamos débiles, para confrontarnos en amor cuando nos desviamos, para gozarnos juntos en las victorias y para llorar juntos en las pérdidas y derrotas. El apóstol Pablo usa una imagen poderosa para describir esta conexión entre nosotros. Y dice en su primera carta a los Corintios, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Alguna vez, caminando descalzo, te topaste con la orilla de una puerta o de una pared o de algún mueble y te lastimaste algún dedo del pie? Siempre me he preguntado, ¿por qué si lo que nos golpeamos fue el dedo, brinca todo el cuerpo? ¿Verdad? Es porque estamos interconectados. Es por eso. ¿Ves lo que Pablo está diciendo acá?
no eres un cristiano independiente, no eres una isla espiritual, eres un miembro vital del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, si tú te dueles, nos dolemos todos. Si tú estás bien, todos estaremos felices. Cuando crees que estás desconectado, no solo te estás mintiendo a ti mismo, estás negando tu verdadera identidad. Timothy Keller, este pastor, que es una de las voces, ya está en la presencia del Señor, pero es una de las voces más influyentes del cristianismo reciente, dice, la iglesia no es un club de afinidades, sino un cuerpo vivo. Y en un cuerpo, ninguna parte puede decir a la otra, no te necesito. Ahora, la tercera realidad, quiero abordarla como una advertencia. Y es que las apariencias no conectan. La vulnerabilidad sí. Las apariencias no conectan, la vulnerabilidad sí. Y aquí está una de las razones más profundas por las que tantas personas se sienten desconectadas, aunque estén rodeadas de gente. ¿Recuerdan ustedes las estadísticas que vimos? ¿Qué porcentaje de cristianos se sienten o qué porcentaje de cristianos sienten que sus relaciones en la iglesia son superficiales? ¿Qué porcentaje? Casi la mitad, ¿verdad? ¿Y qué porcentaje de cristianos siente que no puede ser auténtico, honesto con los demás en la iglesia? El 33%, la tercera parte. ¿Saben por qué hay tanta desconexión? Porque estamos mostrando una versión editada de nosotros mismos, no la versión real. Algunos están presentando la máscara, pero no la cara. Están compartiendo los logros, pero no las luchas. Están proyectando fortaleza cuando en realidad se están desmoronando por dentro o están quebrantados. Y aquí está la ironía cruel. Mientras más perfecto te muestres, más solo te sentirás. Mientras más perfecto te muestres, más solo te sentirás. Porque la conexión auténtica nunca nace de la impresión falsa que podamos dar, sino de revelarnos tal cual somos a los demás. No nace esta conexión auténtica de lo que finges ser, sino de lo que te atreves a admitir que eres. Con un corazón pastoral, Henry Nouwen escribió, la comunidad no es un lugar donde se nos haga sentir bien, sino un lugar donde somos llamados a revelar nuestro quebrantamiento y descubrir la sanidad en la vulnerabilidad mutua. Necesitamos romper el estigma de las apariencias y las pretensiones en la iglesia. Por eso Santiago, que es la carta del Nuevo Testamento más antigua cronológicamente, dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y es tan importante la secuencia que Santiago plantea aquí que les he hecho el siguiente cuadro. Observen que el primer paso es confesar el pecado. En una sola palabra es vulnerabilidad. ¿Y cuál propósito tiene este paso? Romper el aislamiento y romper el poder del pecado. Luego, Santiago sigue con la secuencia y dice el segundo paso, orar unos por otros. Esto es, en una sola palabra, intercesión. Y el propósito es que esto activa la gracia comunitaria. En otras palabras, si nos hemos confesado los pecados, no es para que yo venga con un látigo y te azote. Es para que yo ore por ti. Es para que tu prójimo ore por ti, para que tú ores por tu prójimo. Y luego dice cuál es el tercer paso, ser sanados, sanidad integral. Esto tiene el propósito de una restauración personal y relacional. La iglesia debe ser el lugar más seguro del mundo para decir, estoy luchando, no estoy bien, necesito ayuda.
La iglesia debe ser el lugar seguro para que la gente sepa que está bien no estar bien, con vistas a mejorar. Pero tristemente, en muchas congregaciones las personas sienten que tienen que fingir que todo está perfecto. Tienen que poner esa sonrisa dominical. Mientras por dentro están desmoronándose. Hay una frase de Agustín de Hipona, que por cierto se le atribuye a él tradicionalmente, no se puede rastrear a sus escritos, pero por muchos años se ha creído que él fue el autor de la misma. Dice: venid a la iglesia no como a un museo de santos, sino como a un hospital de pecadores. En otro de sus sermones, del cual sí tenemos evidencia, él dijo: si no hubiera pecadores en la iglesia, no habría nadie en ella. Si dijéramos, el próximo domingo, por favor, no venga ningún pecador, yo tampoco vendría a predicar. Ni nosotros vendríamos. Bueno, gracias por esa vulnerabilidad. Gracias. El resultado de la vulnerabilidad auténtica, cuando te atreves a ser vulnerable en la comunidad cristiana, es lo siguiente: experimentas sanidad que no puede venir del aislamiento, sino solamente de la conexión. Descubres que no eres el único que lucha. Esto es muy liberador. Tener un grupo de apoyo para una debilidad. Recibes el apoyo práctico y la oración que necesitas. También vemos que construyes amistades genuinas, no superficiales. Y reflejas la gracia de Cristo al mundo. Te liberas del peso agotador de la perfección fingida. Entonces, estás conectado a Dios por su iniciativa, estás diseñado para vivir en comunidad, y esa comunidad florece cuando cambiamos las apariencias por la vulnerabilidad auténtica. No tienes que vivir escondido. No tienes que llevar una máscara. Puedes ser real, puedes ser conocido. Y por sobre todo, puedes ser amado. Porque ya eres amado por el que te conoce completamente. Dios sabe perfectamente quién eres, cuáles son tus debilidades, cuáles han sido tus errores, ese pecado recurrente con el que luchas. Dios sabe todo eso de ti y te ama perfectamente, te ama eternamente. ¿Quién es otro pecador para decir no te mereces ser amado? Cuando ya el Dios Santo, Santo, Santo te ama. Y esto fue precisamente lo que Jesús rechazó tanto de los fariseos en aquel contexto del primer siglo. Los fariseos, nosotros los entendemos como villanos, pero tenemos que tener cuidado porque cuando vamos a explorar el Nuevo Testamento, en el tiempo que Jesús se enfrenta a los fariseos no eran los villanos, eran los héroes de la religión judía. Eran el modelo a seguir, eran el prototipo espiritual. Eran los que conocían la ley y los que enseñaban a los demás cómo cumplirla. Pero Dios les dice, tiene un gran problema, que están repletos de apariencias y de falsedad. Y entonces Jesús toma un término que viene del antiguo teatro griego, que es hipócrita, y les dice, ustedes lo que son es una partida de hipócritas. Y un hipócrita en el contexto del teatro griego era aquel que asumía un rol falso, que no era congruente con quién era él, asumía un rol en el que interpretaba una actuación y se ponía una máscara. Y Jesús dice, ustedes han hecho de la religión todo un teatro, una hipocresía, una pretensión de ser algo que no son. Y entiendo que cuando escuchamos una prédica como esta, algunos dicen, pero sigo sin sentir que sea seguro ser vulnerable. Por todas las historias que podríamos contar y
jamás terminar de nuestras experiencias en ámbitos religiosos. De personas que nos descalificaron, nos acusaron, nos sentenciaron, nos condenaron. Entiendo eso. Pero Jesús nos enseñó tanto a juzgar como a no juzgar. Y aquí es donde tenemos que tener un cuidado, porque Jesús no se contradice. Cuando se trata de un defecto o una debilidad de mi hermano, no lo tengo que juzgar. Porque Jesús dijo que primero tengo que trabajar con la viga de mi propio ojo que estarme fijando en la astilla del ojo de mi hermano. Entonces, cuando se trata de una debilidad de mi hermano, de un error, no lo juzgo, lo apoyo. Pero también Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Y nos advierte que el juicio es necesario, el discernimiento es necesario para no caer en garras de falsos maestros, de lobos rapaces. Pablo dijo, juzguen la profecía. Tenemos que juzgar la profecía porque hay mucha gente diciendo Dios dice, y Dios no ha dicho nada. Y son sus inventos de ellos. Entonces, tenemos que aprender a valorar la vulnerabilidad, a atesorar la vulnerabilidad de nuestros hermanos y ser vulnerables nosotros. Y quiero decirte esto alto y claro. Cuando tú has sido vulnerable, has sido honesto y auténtico con alguien y ese alguien tomó tu vulnerabilidad, tu honestidad, tu autenticidad y la utilizó en tu contra, quiero decirte que esa persona actuó totalmente como un siervo de Satanás. Muéstrame un solo pecador arrepentido contra el cual Jesús usara la vulnerabilidad. No hay. No hay. Si alguien usó tu vulnerabilidad, si alguien utilizó tu honestidad, tu autenticidad, tu quebrantamiento como un recurso de manipulación, de control, como un medio de descalificación para ponerse él en un pedestal, esa persona está actuando conforme Satanás lo está instruyendo. Jesús fue muy claro y les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Porque no están actuando para nada como Dios lo haría. Jesús ve a una mujer que está a punto de ser apedreada por adulterio y escribe sobre la arena. Jesús ve a un Zaqueo, que era un fracasado social y moral, y va a su casa. ¿Cuándo vamos a ser más como Jesús? ¿Cuándo vamos a ser auténticos y derribar los muros entre nosotros y quitarnos las máscaras para que no sea la mitad de la iglesia evangélica la que diga, no, es que las relaciones en la iglesia son superficiales? Para que no sea la tercera parte la que diga, no, es que en la iglesia no puedo ser quien soy, porque me excomulgarían o quién sabe qué harían conmigo. Nos hace falta tanto entender lo que significa misericordia, quiero. Y eso es lo que Dios nos dice, misericordia, quiero. ¿Y qué suele pasar?
Cuando somos auténticos, nos topamos con personas que tienen quizá batallas distintas y nos apoyamos, nos respaldamos. ¿Y saben qué pasa? Conectamos, profundizamos. Estas son las conclusiones de este mensaje. Tu sensación de desconexión no define tu realidad espiritual. Es decir, a veces cómo nos sentimos no es congruente con la realidad divina. Puedes sentirte solo, pero la verdad es que estás conectado a Dios y diseñado para estar conectado con su pueblo. Los sentimientos son fluctuantes, la verdad de Dios es inmutable. La siguiente conclusión es que la conexión no es algo que debas generar en tus propias fuerzas, es algo que ya existe y debes reconocer. Si estás en Cristo, ya estás conectado a la vid, ya eres parte del cuerpo. Tu trabajo no es crear esa conexión, sino permanecer en ella, cuidar esa conexión y vivirla plenamente. La siguiente conclusión es que la vulnerabilidad no es debilidad, es el camino hacia la conexión auténtica. Las apariencias te mantienen aislado. Pretender ser quien no eres te aísla. La verdadera conexión requiere del coraje de ser conocido, de la valentía de decir, esto es lo que soy, este es quien yo soy. ¿Y saben qué? No soy una obra terminada, soy una obra en proceso. Sigo todos los días buscando sanar ciertas cosas en mi corazón. Sigo todos los días luchando contra el pecado. Tu pertenencia, esta es la siguiente conclusión, tu pertenencia fue establecida por Cristo en la cruz, no con base en tu desempeño. Es decir, no tienes que ganarte un lugar en la comunidad de Dios, Cristo ya lo ganó por ti. Tu pertenencia está basada en su obra, no en la tuya. La siguiente conclusión es que Dios te diseñó para necesitar a otros y otros te necesitan a ti, y me incluyo, y otros te necesitamos a ti. No eres una carga para el cuerpo de Cristo. Eres un miembro vital, tu presencia importa, tu ausencia se nota, tu participación es esencial. La siguiente conclusión es que la iglesia no es un teatro donde actuamos, es la realidad donde sanamos. Insisto en esto, la iglesia no es un teatro donde actuamos, es una realidad donde sanamos. Puedes venir tal como eres, quebrantado, luchando, imperfecto, porque todos estamos en el mismo proceso. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, y si él lo dijo, créanme, ninguno de nosotros lo ha alcanzado, y todos estamos en ese proceso de crecimiento y transformación. Todos nos acompañamos. Lo siguiente es que el aislamiento te debilita, la comunidad te fortalece. El enemigo quiere mantenerte aislado porque así eres una presa más fácil de derrotar. Él está como león rugiente, y una característica de un león que está cazando es que siempre va a atrapar al que se separó un poco de la manada. Pero en comunidad encuentras fortaleza, ánimo e incluso corrección y amor. Por eso, bienvenido a la libertad de vivir conectado. Bienvenido a una vida donde ya no tienes que cargar con el peso de la soledad. Bienvenido a la experiencia de ser conocido profundamente y aún así ser amado completamente. Bienvenido a una comunidad donde puedes ser vulnerable, donde puedes ser imperfecto y aún así ser aceptado y pertenecer. Bienvenido a lo que Pablo define como la familia de Dios, donde siempre has tenido un lugar esperándote. Gracias a tu Padre Celestial, el Padre de esta familia, que ha dicho, tú perteneces aquí, y te recibe con brazos abiertos. Bienvenido a una identidad en la que ya no estás desconectado, sino conectado en el amor de Dios y su pueblo. Hay una canción de Stephen Curtis Chapman que me gusta mucho y
Parte de su letra dice, when love takes you in and everything changes. Cuando el amor te hace pasar y todo cambia. El amor de Dios te hace pasar. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero también el amor de una comunidad real, de una comunidad auténtica, de una iglesia conforme al corazón de Dios. Ese amor te hace pasar. Y me gusta esto. Una vez que el amor te ha hecho pasar, todo tu mundo cambia. Porque conectas con Dios, conectas con su iglesia, con tu hermano. Todo tu mundo cambia. Si tu mundo está patas arriba, si tu mundo está cuesta arriba, si tu mundo es un caos y un enredo, el amor de Dios te sigue invitando a entrar. El amor de Dios te sigue invitando a conectar con Él y con su iglesia. Te invito a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es verdad, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amado Dios, gracias por mostrarnos tu verdad. Hemos escudriñado tu palabra y hemos tenido este camino de sanidad definitiva en tu palabra que nos ha librado de nuestra ruina. Señor, yo te ruego que podamos concluir esta serie con este sentido de conexión contigo, con este sentido de conexión con nuestros hermanos, con este sentido de pertenencia. Señor, henos aquí, tal cual somos, tal cual estamos. Perfecciona tu obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar cristiano. Ayúdanos, Señor, a vivir el cristianismo. Señor, transforma nuestras relaciones para que dejen de ser superficiales. Transforma nuestros corazones para que no encontremos trampas que frenen nuestra autenticidad. Señor, que podamos ser auténticos, ser quienes somos en verdad y aún así ser amados completamente. Señor, bendice a mis hermanos. Y te agradecemos por esta realidad en la que estamos conectados a ti y a tu pueblo, tu iglesia. Amado Señor, gracias. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile, Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Señor, transfórmame y cámbiame tú, porque no he logrado hacerlo yo, mis fuerzas. Necesito experimentar una conversión real. Necesito conocerte. Me rindo a ti, Señor y Salvador mío. Es en tu nombre, Jesús, que hemos orado. El nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía
gloria de Dios.